Amado, una pregunta, estoy un poco confundida. Primero es la guerra, nos toca escondernos para que no nos maten y después de eso sería la huida, por favor. Bueno, primero es la guerra en el sentido de que va a suceder antes que el resto de las plagas, la guerra del segundo sello. En el segundo sello va a haber guerra, el primer sello es el inicio del ministerio de los dos testigos ya oficialmente, por 3 años y medio. Al tiempo de que ellos empiezan, se da una guerra, que sería, ¿verdad?, lo que llamarían la Tercera Guerra Mundial. Después de eso viene el tercer sello, que es hambre. Ok, entonces en el sentido de lo que me pregunta, cuando se dé esa guerra, Yahweh va a proteger a sus escogidos, va a proteger a los suyos durante ese tiempo. Después eso va a provocar, junto con otras cosas que han venido haciendo, un hambre mundial en el tercer sello. Yahweh va a proveer a los suyos. Después va a haber en el cuarto sello una multiplicación de las muertes, lo cual se ha estado dando por lo de las inyecciones, y eso va a hacer que muera una cuarta parte de la humanidad según Apocalipsis 6 en el cuarto sello. Después viene el quinto, que eso no va a pasar nada negativo en la tierra. Después viene el sexto. Ahora, digo nada negativo en lo que respecta a plagas o lo que dice el Apocalipsis, pero es muy posible que sea en ese tiempo cuando ya la bestia va a tomar el poder, el líder mundial, después de haber salido a la luz básicamente, o a la luz pública al menos, y hacerse famoso como muy buen estratega en guerra y demás durante esa tercera guerra mundial. Eso es lo más seguro por lo que vemos en Apocalipsis, la forma en que se explica ahí el segundo sello y lo que viene a ser la primer bestia de Apocalipsis 13. Después de el quinto sello, que repito, ese podría ser el tiempo cuando él llega a tomar ya el poder, el cual va a mantener por unos 42 meses, según Apocalipsis, según el libro de Daniel. Después de eso viene el sexto sello. Ese va a ser bastante fuerte la prueba, en el sentido de la necesidad de perseverar, de estar firmes en la fe y confiar en Yahweh. Van a haber varios desastres en la tierra durante ese sexto sello, que vendría siendo el inicio del milenio, el inicio del Shabbat milenial, el día de Yahweh, donde ya los impíos van a tener que empezar a esconderse en sus búnkers y demás. Ahí donde la escritura dice que se va a eclipsar el sol, la luna se va a ver como sangre, van a caer estrellas, y todo parece indicar va a haber un cambio de los lo que llamarían, ¿verdad?, lo que llaman polos magnéticos. El norte se convertiría en el sur en el norte, en cuestión de momentos, cosa que ha estado pasando a través de los últimos años lentamente, pero va a llegar a un punto donde va a ser de golpe, y eso parece ser lo que explica el sexto sello. Después viene el séptimo sello, que es donde se empiezan a tocar las trompetas, y ahí, lo cual parece ser consecuencia del sexto sello, en la primera trompeta se destruye una tercera parte de las plantas de la tierra, de la hierba verde. Después viene y se destruye una tercera parte de los mares, después una tercera parte de los ríos, después una tercera parte de las lumbreras de los cielos. Se va a oscurecer una tercera parte del día. Eso es en la cuarta trompeta. Después viene la quinta trompeta, que va a ser en sí entidades que vienen del abismo, que van a utilizar al sistema, al gobierno de este mundo, para poder torturar a las personas por 5 meses. Y digo torturar porque ahí es donde dice la escritura que van a buscar la muerte y no lo van a poder hacer, pero solo las personas que no tienen el sello del poderoso vivo. Entonces los que son suyos, los que son sus escogidos, ahí van a estar protegidos. Entonces, de hecho, es interesante ahora que lo pienso, porque los que tienen el sello del poderoso vivo claramente tienen que estar en la tierra para ese momento, puesto que la escritura dice directamente que no toquen a los que tienen el sello. Entonces quiere decir que todavía están en la tierra.
por ende no se ha dado el rapto, que es lo que llaman los cristianos, que dicen ellos que pasa desde Apocalipsis 4, porque ya después no dice la palabra iglesia, lo cual no considero que sea un argumento válido, por muchas razones. Entonces los que tienen el sello del poderoso vivo todavía están en la tierra para la quinta trompeta. Después viene, y por cierto, la quinta trompeta es muy particular porque la forma en que van a ser torturadas estas personas es con algo que les van a inyectar. Entonces puede ser uno de esos refuerzos, puede ser un paso más en el plan que ellos tienen para llegar a lo que sería la marca de la bestia. Eso, ¿verdad? No lo dudo, habrá que ver si va a venir como algo similar a lo que acaba de suceder en los 2 años pasados, lo que le han puesto a la gente, que está provocando, como decía ahora, un montón de problemas de salud. Entonces, después de esa quinta trompeta, en la cual la gente va a ser básicamente torturada por 5 meses. Después de eso viene la sexta trompeta, que es cuando se va a levantar un ejército de 200 millones que va a básicamente destruir y matar a una cuarta parte, en este caso una tercera parte, porque en los sellos se muere una cuarta parte, en las trompetas una tercera parte de la humanidad. Entonces, por decirles algo, hoy en día dicen que hay aproximadamente 8 billones de personas en el mundo. Entonces, para el cuarto sello quedarían 6 billones. Y después, para la sexta trompeta, ahí se iría una tercera parte, entonces quedarían 4 billones. Por decirlo así, en cuestión de 3 años llegaría a la mitad la población mundial. Y de hecho eso es lo que el sistema de este mundo ha estado tratando de hacer, y es lo que están provocando, ¿verdad? Ellos mismos van a provocar el apocalipsis, además de las demás plagas que se vengan de manera sobrenatural o incluso a través de la naturaleza. Entonces eso es en la sexta trompeta, cuando muere la tercera parte de los humanos que hay hasta ese momento. Y después viene la séptima trompeta. Entonces es en la séptima trompeta cuando se da la cosecha, cuando los escogidos van a ser llevados al lugar preparado para que estén ahí por 1260 días. Para la cosecha es lo que vemos en Mateo, Lucas, Marcos, que he mencionado acerca de la huida. El hecho de que cuando el falso Mesías se manifieste, que también hay que dejar claro, ¿verdad? De hecho estamos en el séptimo mes del calendario hebreo. Mañana, bendito Yahweh, bueno, en sí pasado mañana sería Yom Kippur, y ese sería el día en el que eventualmente van a matar a los 2 testigos. Entonces un día como el viernes estarían matando, ejecutando a los 2 testigos. Eso va a ser un anuncio para los que guardan las fiestas, para los que siguen al Padre, para los que siguen la verdadera doctrina, al ver que matan a 2 personas ese día, y 2 personas específicas que han estado hablando de la escritura y demás. Entonces van a saber que ya viene el tiempo de huir en cuestión de días, porque 5 días después, para el primer día de Sukkot, todo indica es cuando el falso Mesías se va a manifestar, lo que se conoce como el anticristo, haciéndose pasar por el que todos han venido esperando que venga de las nubes. Entonces, al manifestarse es donde Yahushua dice, cuando les digan está aquí o allá, vayan en dirección contraria, vayan para el otro lado, no los escuchen, no los sigan, sino que huyan a las montañas o al desierto en sí, lejos de la civilización. Si está en el trabajo, huya del trabajo; si está en la casa, huya de la casa. ¿Por qué? Porque ese mismo día y esa misma noche, puesto que va a suceder mundialmente, van a llegar y tomarán a uno y dejarán a otro, y ahí es donde los discípulos les preguntan a dónde van a ser llevados, y Yahushua les dice que a morir. Donde vean los buitres, ahí estarán los cadáveres. Entonces, los que huyeron son los que llegan
a la fiesta de Sukkot, celebran en el sentido de que cumplen la fiesta de Sukkot al estar en las montañas, al estar en el desierto, donde sea que se encuentren, repito, lejos de la civilización, de donde sea que vivan en el mundo, y por unos días, 7 días, hasta que llegue el octavo día, que es Shemini Atzeret, que es donde sonaría la séptima trompeta y serían cosechados los escogidos. Entonces, es bastante tiempo entre la guerra y el momento de la huida. Espero ahora sí le haya quedado claro. El lugar real de donde tenemos el corazón siempre se ha dicho a la izquierda, pero después escuché que parece que es en el centro, que representa lo espiritual, si sabe dónde está ubicado y por qué. Sí, curiosamente esto es un efecto Mandela. Para los que ya han escuchado el efecto Mandela, bueno, voy a tener que explicar para los que no. En resumen, se le llama efecto Mandela a un fenómeno que se ha venido dando por varios años ya, en el cual mucha gente pensaba que Mandela había muerto estando en cárcel, pero después se dieron cuenta, o les decía otro montón de gente, que no, salió de la cárcel y después murió. Entonces habían dos grupos de personas muy grandes que afirmaban tener una memoria clara de que él había muerto en cárcel. Entonces por eso se le puso Mandela, porque después empezaron a dar otro montón de cosas similares, con la muerte de Billy Graham, algunos hablando de que Muhammad Ali ya lo habían visto morir, de Billy Graham que habían visto su funeral por tele, y otro montón de personas con respecto a su muerte, pero también líneas de películas, nombres de películas, de libros, de fábulas, canciones y otro, o sea, es una lista inmensa de cosas que unas personas recuerdan claramente de una manera y no tienen duda de que así fue, y es un grupo de gente, no es solo uno o dos, y que en realidad, según la historia en la que vivimos, la historia es completamente diferente a lo que recuerdan. Uno de los más, bueno, es que son un montón en realidad, y muchos con los que la mayoría de la gente que escucha se podría identificar, pero uno de ellos, por ejemplo, lo de la fábula esa de Blancanieves, donde dice espejito, espejito, todo el mundo recuerda espejito, espejito, cuál es la no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tanto así que han hecho películas, canciones que se llaman espejito, espejito, pero en realidad originalmente nunca dijo espejito, espejito, decía espejito mágico, y eso lo pueden ver y buscar la más vieja de las de Blancanieves y se darán cuenta que nunca dijo espejito, espejito como todo el mundo lo recuerda, igual en inglés, por cierto. Entonces, así eso se le llama el efecto Mandela, y esto que usted me acaba de mencionar también es un efecto Mandela, o así lo han puesto en la lista, de que siempre se nos enseñó que el corazón estaba a la izquierda, pero hoy en día se enseña que está en el centro. Ahora, como lo que ha llegado a decir la gente que, o sea, básicamente que no cree en el efecto Mandela o que no tiene idea del mismo, y obviamente es una respuesta posible, es el hecho de que está en el centro tirado a la izquierda, o sea, por decirlo así, está casi en el centro, pero un poco inclinado hacia la izquierda. Entonces, que por eso enseñaban antes que era a la izquierda, pero ahora en día lo enseñan diferente. El problema es ese, que porque en qué momento cambiaron. Entonces, la pregunta decía, pero después escuché que parece que es en el centro, que representan los espirituales y sabe dónde está ubicado. Porque, bueno, como le dije, ¿verdad? Está tirado a la izquierda, pero más cercano del centro de lo que uno pensaba o le habían dicho a uno antes. En sí es curioso que esté tirado hacia la izquierda porque es en el corazón donde está la inclinación al mal. La inclinación al mal y la inclinación al bien, pero la inclinación al mal es básicamente los deseos de la carne, esos deseos que hacen que la persona, si no maneja el dominio propio y busca del Todopoderoso su ayuda y cumplir sus mandamientos, va a terminar cayendo, alimentando solo esos deseos de la carne y destruyéndose a sí mismo. Entonces, como sabemos, lo derecho representa lo justo y lo izquierdo representa lo contrario, lo injusto. Entonces el corazón está tirado hacia la izquierda porque, como también dice la escritura, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Además, en el sentido espiritual, el primero
Yahushua el Mesías representa el cerebro, el último representa el corazón, por eso es la rama de David, como David que tiene un corazón como Yahweh, un corazón como el corazón de Yahweh, o según la voluntad de Yahweh. Y esa es la idea de lo que se tiene que cumplir con el último, el cual se conecta con Yahushua como el cerebro, y así manejan el cuerpo entero, puesto que verdad un cuerpo necesita ambos, cerebro y corazón. Esos representan al primero y al último. El corazón está conectado con el entendimiento, el cerebro con el intelecto, y por ende representa en sí la sabiduría, como Yahushua trajo la sabiduría, y el último el entendimiento. Uno de los dos hemisferios del cerebro está pegado o sea, viene directo con el corazón, y eso representa, como decía, la unión del primero y el último, de cómo también el último viene siendo cabeza de la congregación, por eso que acabo de mencionar, porque se puede ver los dos hemisferios como primero y último, pero ahí ya me estoy yendo al cerebro. Entonces, por eso lo de que está hacia la izquierda, la inclinación al mal, porque el último es el corazón, y el último vendría como hijo pródigo, además de para traer el entendimiento. Por favor, mencione Génesis 4:26, perfecto número que sea este verso. Es aquí donde inician a usar el nombre del Padre en la historia, y cuando Yahweh es olvidado se caen apostasía. Ok, vamos a verlo por acá. Bueno, y dice el hermano perfecto por el hecho de que Génesis 4, ¿verdad? 4 son las letras del nombre del Todopoderoso, y 26 el valor numérico del mismo. Este sería el verso. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. En el judaísmo, y esta sería una interpretación, y en sí muy posiblemente por el hecho de que ellos prohíben la pronunciación del nombre, en el judaísmo enseñan que no significa que aquí empezaron a confesar o invocar el nombre literalmente, sino que aquí empezaron a orar al Padre, porque antes de Enosh hablaban con Malachim, Adán estaba acostumbrado a hablar con los ángeles, entonces era un contacto diferente, una comunicación un poco diferente. Así lo hacían en el judaísmo. Sin embargo, si lo tomamos por lo que dice claramente aquí la escritura, o literalmente, sería el hecho de que empezaron a invocar el nombre. Entonces Yahweh le habría dado el nombre aquí a Enosh para que empezaran los hombres a invocar el nombre de Yahweh, y después se habría perdido en el tiempo lo habría tenido, que vuelvo a lo mismo, también quiero repetir, ahí están esas dos opiniones. Una, que no se conoció, que aquí solo oraba e invocaba el nombre en el sentido de que invocaba la presencia del Todopoderoso, puesto que el nombre es la presencia, o representa en todo aspecto la presencia del Todopoderoso. Entonces, que invocaban el nombre en el sentido, o sea, similar a los cristianos cuando dicen el nombre, sobre todo nombre, pero no lo conocen, ¿verdad? O no lo usan. Entonces, que invocaban al Todopoderoso, que oraban, y después, hasta que llegó Moshe, se le dio el nombre, principalmente porque cuando Moshe pregunta el nombre, primero lo pregunta porque no lo sabía, segundo, que cuando le pregunta, Yahweh le responde que el nombre de él no lo conoció Abraham, Isaac y Jacob, que a ellos no se les manifestó con el nombre, sino que se les manifestó con el título El Shaddai, que Abraham, Isaac y Jacob lo conocieron como El Shaddai, pero que a él se lo revelaría. Entonces, entre otras razones, esa la toman para decir de que nunca se conoció el nombre sino hasta Moshe. Repito, es una posibilidad, pero viendo este verso de manera literal y algunos otros escritos, es muy posible que aquí en Enosh se le revela el nombre para que lo invoque, lo empieza a hacer, pero después viene el pecado, ¿verdad?, que llega a través de los malachim, de los ángeles que descendieron a tener relaciones sexuales con las mujeres para tener híbridos, los Nephilim, y ahí se da una apostasía inmensa por la que Noah tiene que construir el arca y predicar arrepentimiento. Después se da lo del diluvio. Ya con solo eso, ahí pudo quedar en el pasado el nombre. Pero otro punto en el que pudo haber sido el momento donde se dejó de hablar habría sido en la torre de Babel,
¿verdad? Por lo que sucedió en la Torre de Babel, que se separaron los lenguajes, llegó la confusión, entonces separaron el lenguaje original hebreo, se separó en 70 idiomas, en las 70 familias que habían salido de Noah, y ahí se habría perdido el nombre. Después de eso es donde aparece Abraham, Isaac, Jacob, y en eso más tarde Moshe, y llega y pregunta el nombre. Después de que Moshe revela el nombre, lo siguen usando, pero más adelante llegan los fariseos y lo prohíben, entonces se pierde el nombre. Pero llega Yahushua el Mesías, y como dice en Juan 17, él enseña y proclama el nombre. Después de que Mashiach muere y resucita, se va, y otra vez entran los escribas y los traductores y los romanos y cambian el nombre, que es similar a prohibirlo, ¿verdad? Porque ponen otro nombre y quizás está peor porque terminan invocando el del enemigo, porque ese es el que les escriben en las traducciones y demás. Entonces, cuando se pierde el nombre, se da otra vez la apostasía, como la repetición de la historia, como dijo Shlomo, ¿verdad? En los proverbios, en Eclesiastés, de que lo que fue es lo que será, ¿verdad? La historia se repite. Entonces se perdió el nombre, y ahora en este fin de los tiempos, bendito sea, lo está volviendo a revelar, ya por última vez, según lo que vemos en las profecías. Entonces decía el verso: y a Set también le nació un hijo, al que le puso por nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Enosh significa humano o hombre mortal. Entonces sería aquí como los humanos empezaron, de hecho tiene sentido con lo que dice después, se le puso por nombre humano, entonces los humanos comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Se le puso por nombre hombre mortal, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Dice aquí, pregunta: ¿cómo saber cuando se tiene una visión? Lo que debería, o sea, más, yo creo, podría decir, de fijo sabría, si tiene una visión se va a dar cuenta, porque estaría viendo algo que no estaba ahí antes, o que estaba viendo algo, digamos, como que se le haya puesto algo enfrente de lo que estaba viendo antes, o que al cerrar los ojos empieza a ver de manera clara algo, como si estuviera en un sueño. O sea, sería muy evidente para la persona, me parece, el tener una visión, y más con lo que vemos en la escritura era bastante claro. La pregunta, yo creo, sería ¿cómo sabe la persona de quién es la visión? O sea, si viene de Yahweh o si viene del enemigo. Yo creo que esa sería como la pregunta más importante, porque no creo que vaya a haber duda o algo así con respecto a una visión. Entonces, ahora hay en algunos casos donde el espíritu puede usar la imaginación del profeta. O sea, de hecho, siempre utiliza la imaginación del profeta. No quiere decir eso que el profeta se imagina lo que dice como que se lo está inventando, sino que la imaginación produce imágenes en la mente. Para eso funciona. O sea, la imaginación, en realidad su función es asociar imágenes que ya ha visto antes, conectarlas y crear otras imágenes en la cabeza. Entonces el espíritu utiliza la imaginación para crear imágenes en la mente. Entonces la visión puede ser también un poco más, o tal vez menos clara que lo que podría ser, como dije ahora, como un sueño, puesto que los sueños se viven, pero sí considero que aún así sería evidente para la persona, porque digamos el no tener razón para ver, digamos, el no estar pensando en algo, no quererse imaginar algo y que de repente se le pongan esas imágenes en la mente, sería algo muy evidente. Vuelvo y repito, la pregunta sería de dónde viene, de qué lado, y en ese caso para eso se necesita conocer la escritura. Es necesario conocer escritura para que si se le da una visión uno la pueda comparar con la escritura, para ver si eso que se le dijo, eso que vio, va de acuerdo, si le añade en el sentido de si explica o da entendimiento acerca de lo que está escrito, o si simplemente va en contra y es puro invento. Ahí pudo haber venido del enemigo o pudo venir de la persona que está deseando tener visiones, ¿verdad? Quizá que también es una posibilidad. Es una pregunta: ¿por qué Bereshit 4, la descendencia de Enoch y Noé, viene de parte de Caín?
y en Bereshit 5 viene por parte de Set. Bereshit, bueno, pues yo creo que fue ahí un error de lectura. Vamos a ver Génesis 4. Bueno, ya estaba aquí, curiosamente. Dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Enoc, Enoc es un hijo de Caín. Ese es bien, a través de Caín viene siendo de tercera generación. Enoc era la séptima generación. Entonces no está hablando del mismo Enoc. Este es otro Enoc. Dice, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Este Lamec no es el Lamec papá de Noah, este es Lamec, hijo de Caín, papá de Tubal Caín. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y Naamá, hermana de Tubal Caín. Entonces, no sé por qué me dijo Noah, porque Noah no aparece, o sea, no hay ninguno llamado Noah a través de Caín, pero sí Lamec y Enoc, pero ese es otro Enoc. En Génesis 5 ahí ya se da la descendencia de Adán. En este 4 se dio la de Caín. En el 5 se da la de Adán a través de Set, claramente, el hijo único que tuvo imagen y semejanza, como lo dice en este capítulo 5. Y ahí viene Set, Enosh, Cainán, Mahalalel, Yared, y después Enoc. Y después de Enoc viene Metushelach o Matusalén, después de Matusalén Lemec, ¿verdad? O Lamec, y después Noah. Entonces, espero haya quedado claro. Si no, se puede ayunar en Shabbat. Una vez más, en teoría no, y digo en teoría con respecto a letra y demás, porque se podría profundizar bastante en lo que es el Shabbat, lo que es el ayuno. Entonces, sin entrar en eso, es como el contraste con lo que acabo de decir de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de ayuno por excelencia, por decirlo así. Entonces, al ser el día de ayuno, uno no debería andar buscando placer, ¿verdad? Como el de la carne, que incluye la relación sexual, como me preguntaban ahora. Entonces, por otro lado, como el Shabbat es un día de entregarse a Yahweh y por ende es un día placentero en el sentido espiritual, entonces uno no debería amargarse, o no debería entristecerse o afligirse, como afligir el alma, que es uno de los términos que se utilizan para referirse al ayuno. Entonces, como es un día de gozo, de buscar al Padre y de alegrarse en su presencia, no se debería ayunar. Y por eso digo en teoría, porque hemos hablado de cómo el Shabbat es el milenio. Yahushua dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y el hecho de que hay un ayuno físico y un ayuno espiritual. Entonces, tomamos todo eso en cuenta. En teoría nosotros deberíamos ayunar constantemente en el sentido de no darle el deseo de la carne, no alimentar los deseos de la carne. Y deberíamos estar en Shabbat todos los días en el sentido de no caer en pecado, que es trabajar para el pecado, ¿verdad? Porque el pecado esclaviza. ¿Quién reinará en el milenio? Yahweh, Yahushua, los pocos y después los muchos. En el sentido de la jerarquía viene así como acabo de decir, Yahweh es el que va a gobernar por la eternidad, pero lo va a hacer a través de su Hijo, y su Hijo a través de sus escogidos, y sus escogidos van a gobernar sobre los muchos, pero los muchos van a gobernar sobre las naciones. Pero en sí, el Mesías, en pocas palabras. Dicen, ¿sabes de dónde viene la idea de los 7 pecados capitales? En realidad son 7 los principales pecados. Bueno, eso viene del catolicismo, en pocas palabras, de Roma.
la escritura sí nos muestra que hay unos pecados que son más, o sea, por lógica, ¿verdad? Por lo que es la justicia, unos pecados que se entiende que son más fuertes que otros, o sea, que son peores, como por ejemplo matar es peor que robar. Lo que una persona roba lo puede restaurar, lo puede devolver, una vida no la puede devolver. Entonces el castigo depende del pecado, y de ahí lo que llaman pecados capitales, como pecados por los que se merece la muerte. Entonces lo llaman también pecados mortales, y la escritura sí habla de pecado mortal, pero no necesariamente los numera como 7, o como esos 7 específicos que ahorita recuerdo nada más como 5. Bueno, voy a ver por acá rápidamente. La soberbia. Ahora, alguien por ser soberbio no merece que lo maten, pero la soberbia lleva a la persona a hacer cosas que merecen ese castigo. Y digamos, está escrito, el que se exalta, Yahweh lo humilla, ¿verdad? El que se exalta a sí mismo, el que confía en sus propias fuerzas, el que confía en su propia sabiduría, el que piensa que es un poderoso, el que piensa que no necesita del Todopoderoso, etcétera, etcétera, al final termina humillado, si no en esta vida, en la otra. Entonces el que es soberbio, como lo eran también los fariseos, por lo cual no reconocieron a Mashiach. Entonces, como les digo, esa soberbia lleva a pecados tales, porque la soberbia no permitió que reconocieran al Mesías, y sin tener al Mesías, que es la vida, lo que obtienen es muerte. Después dice la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Dice aquí son las 7 pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como pecados capitales. Entonces, claramente todos son pecados, todos son negativos, y todos vienen siendo raíces de otro montón de males, pero en la escritura no aparecen así como tal, que diga que son 7 o que estos específicamente, o que los llame capitales. Bueno, vean lo que dice aquí, que curioso, que es lo que acabo de mencionar con información. Dice, el término pecado capital no se refiere a la magnitud del pecado, se les llama así a pecados que dan origen a otros. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo, en el sentido de que sí son raíces de otro montón de males, sin duda, pero en sí, cada uno de los que se mencionó, no dice la escritura, mate a alguien si es muy iracundo, mate a alguien si es muy avaro, no dice eso. Muere el que mata a otra persona, muere el que viola, y algunos otros cuantos más, que también para mucha gente sería ilógico al no ser espirituales o entender la escritura. Dice, ¿podría explicar por favor Juan 13, 10 y 11? ¿A qué se refirió Mashiach? ¿Es lo mismo el lavado de pies que el tevilá o bautismo? No. Dice, Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora lo decía por Judas. Bueno, aquí dice, él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, él estaba hablando de limpieza espiritual, no limpieza física. A través de Yahushua fueron limpios. Judas, al no creer completamente, dejó entrar la duda, y así entró Satán y hizo que fuera a vender a Mashiach. Entonces, me imagino me lo pregunta también el resto por el hecho de que Yahushua le lavó los pies a los discípulos. Entonces, dice, voy a leer un poco más. Bueno, antes de la fiesta de Pesach, sabiendo Yahushua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón, que lo entregara, sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Yahweh, a Yahweh iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recordemos que las sandalias, según el libro de Efesios, representan las buenas nuevas, como también la escritura dice, hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas.
Entonces, los pies representan llevar las buenas nuevas de Mashiach a otros lugares. Las sandalias vienen siendo el celo o el deseo por llevar esas buenas nuevas a otras personas. Cuando Yahushua se va, entra la apostasía, y por eso hoy en día hay tanta falsedad en las doctrinas del mundo, cristianas y demás. Entonces, por decirlo así, todos los pies andan rete sucios. En sí, en realidad se podría decir, se han ensuciado completamente. Y aquí el contraste que hace Mashiach, ya que lo leí casi que al revés, como les había dicho, ya estaban limpios, ¿verdad? Yahushua los vino a limpiar, pero a partir de recibir a Yahushua y estar limpios, ellos tendrían que ir a predicar a otros lugares, y al ir a predicar a otros lugares se iban a encontrar con personas creyentes de otras cosas, que les iban a debatir, que les iban a argumentar, que les iban a inventar, que les iban a recriminar, ofender, etc. Y a través de eso sus pies podían llegar a ensuciarse, como cuando dice, si en una ciudad llegan y no reciben, si ustedes dan shalom y no reciben ese shalom, si no reciben a Mashiach, cuando salgan sacúdanse los pies, porque va a ser peor el castigo de esa ciudad que el de Sodoma y Gomorra. Entonces le dice, sacúdase los pies. Eso quiere decir, en el sentido espiritual, deshágase de cualquier cosa que haya aprendido de ahí, que haya agarrado de ahí, que haya sacado de ahí. Entonces, el lavarle los pies a los discípulos, después de que están ya todos lavados, es una representación de que a partir de Mashiach tenemos ya un lavamiento del cuerpo entero, pero por llegar a predicar a otros lugares, por predicarle a otras personas, por debatir con otras personas o lo que sea, se llega a llenar de polvo los pies, y por eso necesitamos limpiarlos. Solo necesitamos lavarnos los pies, en el sentido de que necesitamos continuar aprendiendo, continuar leyendo, continuar estudiando para ir mejorando, purificando y deshaciéndonos de cualquier argumento que se haya podido quedar ahí en la mente, que sea falso y nosotros no sabíamos hasta que llegamos a encontrar la verdad en la escritura, por ejemplo. Entonces queda como algo sucio ahí, por, digamos, si habla con un ateo, el ateo le dice un argumento que usted en ese momento no está preparado para dar su argumento, entonces eso puede quedar como una espinita ahí en la sandalia que usted necesita, a través de la escritura, a través de buscar al Padre, llegar a sacarse, a lograr entender y, por decirlo así, llegar a tener una respuesta para la próxima vez que alguien le diga el mismo argumento. Entonces, decía por acá, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Shimon Kef, este le dijo, soberano, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Yahushua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Era algo para futuro. Además de que Yahushua les estaba enseñando, si él es el soberano y les está sirviendo a limpiarles los pies, algo de esclavo básicamente, que en cierta manera también es particular, porque vean cómo el capítulo empezó diciendo que Judas ya tenía el pensamiento de ir a venderlo. Judas lo vendió por el mismo precio que valía un esclavo, según la escritura. Entonces, muy interesante que Satanás pone en el corazón de Judas el venderlo como esclavo, y Yahushua se empieza a comportar como esclavo, en el sentido de que les empieza a lavar sus pies. Por eso Pedro no se quería dejar, pero él no entendía que Yahushua estaba haciendo un acto profético. Por un lado estaba mostrando lo que se estaba cumpliendo ahí, como cuando Yehudá vendió a Yosef como esclavo. Ahora Judas Iscariote, vendiendo a Yahushua como esclavo. Yahushua les enseña que él, siendo el soberano, les sirve y está dispuesto a morir por ellos y a lavar sus pies. Por ende, ellos deben estar dispuestos también, como en el cielo, en el reino de Yahweh, los reyes sirven a los que tienen debajo de ellos en el reino, a sus súbditos, mientras que en este mundo los reyes controlan y se aprovechan de sus súbditos. Entonces, aquí les está enseñando, además de que también es particular, cuando los hermanos de Yosef lo tiraron al pozo y después lo vendieron como esclavo, utilizaron el dinero para comprar sandalias, lo cual, como dije ahora, representa el llevar las buenas nuevas.
entonces compraron sandalias. Aquí Yahushua, cuando están por venderlo como esclavo, Yahushua les lava los pies, como purificando o rectificando ese pecado que habían cometido los patriarcas de haber vendido a Yosef. Entonces dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Yahushua le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Le dijo Shimon Kef, soberano, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Verdad? Una vez que le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo, y le dice, no, entonces si quieres me baña completito. Y Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Verdad? Entonces él le dice, láveme también las manos y la cabeza. Y Yahushua le dice, no, no es necesario porque usted ya está limpio. Lo único que necesita es limpiarse los pies por estar yendo de acá para allá. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, espero ahora sí haya quedado claro. Y como le decía, no es lo mismo, lavarse los pies no es lo mismo que el bautismo. El bautismo es inmersarse completamente en agua. Entonces, al ser inmersos en Mashiach, ahora solo necesitaban lavarse los pies. Es también particular que los pies representan el fin, así como la cabeza es el principio, los pies es el fin, así como los pies de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2, y representa también a los dos testigos como los que vienen a dar la doctrina verdadera, el testimonio de Mashiach. Entonces, qué curioso que Yahushua les da esta enseñanza antes de irse y les dice, ya están limpios, ahora lo que necesitan es lavarse los pies, como si estuviese diciendo, ya vine a inmersarlos y a purificarlos y a darles la vida eterna, ahora solo falta que vengan los dos testigos a limpiar la doctrina en el fin de los tiempos. Y como siervo, curiosamente, porque una vez que Judas vende a Yahushua como esclavo, lo matan, ahora viene la segunda venida, y la segunda venida viene como esclavo, el último, me refiero hijo pródigo. Así como Yosef, después de que lo meten en el pozo, que representa la muerte de Yahushua, lo vende Yahudá, que representa la venta de Judas, y se lo llevan a Egipto, donde se convierte en esclavo. Entonces estaba en lo que representa el mundo, como un esclavo, hasta que después lo echan a la cárcel, así como los dos testigos para hoy todavía estarían en la cárcel, los sacarían pasado mañana para matarlos. Y Yosef estuvo en la cárcel hasta que salió para convertirse en el virrey. Dice aquí, porque en Éxodo 34:5 dice, y se hizo conocer su verdadero nombre, y si ya se conocía, porque se ha perdido varias veces por el error del hombre, por alejarse del Padre. Por ejemplo, como hoy en día los judíos prohíben mencionar el nombre. Hoy en día, si usted empieza a predicar el nombre, llegará a conocer personas que le van a decir que el nombre no se puede pronunciar, o que el nombre es prohibido pronunciarlo, o que nadie sabe cómo se pronuncia. Esos tres que acabo de decir son muy comunes escucharlas cuando uno trata de decirles a las personas. Entre Éxodo 34:5 dice, descendió Yahweh en la nube y permaneció allí junto a él y proclamó el nombre de Yahweh. Ahí no está diciendo que lo tuvo que enseñar, ahí está diciendo que se manifestó y pronunció el nombre, puesto que el nombre es tan poderoso y digno de ser alabado. Cuando llegó proclamó el nombre, llamó el nombre, como invocando el nombre, por decirlo así, como si uno orara al Padre ante otros. Vamos a ver en hebreo como lo dice. Y llamó en el nombre de Yahweh, y clamó con el nombre de Yahweh. Y quién sabe, no sé cuál será la traducción que usted tenga, por como me lo puso aquí específicamente en la pregunta. Pero como le digo, en hebreo dice, y descendió Yahweh en la nube, o en una nube, y se quedó con él ahí, y clamó o llamó en el nombre de Yahweh. Sería como la traducción ahí más literal. Dice aquí Diego, el último será Yahushua, y quién será el profeta. No, el Yahushua es el primero. Yahushua es el primero.
recordemos, ¿verdad? También cuando yo utilizo los términos primero y último es basándome principalmente en Isaías, cuando Yahweh dice 3 veces, en 3 versos diferentes de Isaías, yo soy el primero y yo soy el último. En uno de esos 3 dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces está hablando de que Él estaría en la tierra 2 veces y que a uno se le llama el primero y a otro se le llama el último, lo cual es completamente lógico, pero lo explico así porque esos versos los han tomado como para decir que simplemente significan que Yahweh siempre ha existido. Pero en realidad, si uno se pone a pensar o analizar ese argumento, Yahweh es eterno, siempre ha existido, pero ser primero y ser último indica tiempo, indica principio, indica final. Entonces se refiere a esta realidad temporal, donde se manifestaría como primero y como último. Y ya vino una vez como el primero, Yahushua, a través de una virgen, a dejar disponible el perdón de pecados. Por eso dice la escritura que se presentó en relación con el pecado, pero se manifestará una segunda vez sin relación con el pecado. Bueno, ahí lo parafraseo obviamente, porque lo primero que dice es que vino a pagar por el pecado y se manifestará una segunda vez sin relación con el pecado, porque ya lo pagó. Entonces, viene Yahweh como el último. Este último es el mensajero de Yahushua. Por eso Yahushua el Cordero está en los cielos a la derecha del Padre, abriendo el primer sello cuando el último se manifiesta en la tierra. Es el mensajero al que se refiere Yahushua en Apocalipsis 22, cuando dice que Él envía a su mensajero para que lleve de testimonio de estas cosas a las iglesias, a las congregaciones. Entonces, si va a dar testimonios, porque es el testigo, uno de los 2 testigos de Apocalipsis. Ese que es el último, el testigo, descendiente de Efraín, según las profecías y demás cosas, él es el que se conoce como el profeta, como Moshe. El otro testigo es Elías. Entonces, por eso en Juan y en otras partes de las buenas nuevas se habla de 3 hombres. Cuando le preguntan a Juan el Bautista quién él es, o cuando Yahushua les decía a los discípulos quién dice la gente que soy yo, siempre mencionaban Mesías, Elías, el profeta como Moshe. No decían como Moshe, nada más decían el profeta. En otras ocasiones añadían Jeremías o uno de los profetas. En otras ocasiones incluyeron a Juan el Bautista, que pensaban que había resucitado. Entonces, Yahushua es el primero, el testigo como Moshe es el último. Eliyahu vino con el primero como Juan el Bautista, ahora viene con el último. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿por qué solo se toman en cuenta las 12 constelaciones para los meses y no las demás? ¿Por qué son importantes esas 12? Porque esas son las 12 por las cuales pasa el sol durante el año. El sol se mantiene, o sea, continúa moviéndose, pero atraviesa cada constelación cada 30 días. Entonces cada mes, en el calendario verdadero, cada mes dura 30 días, que es el tiempo que dura el sol pasando de un lado al otro lado de la constelación. Entonces, por ejemplo, pasa Aries, digamos, pasa del año 12 Piscis, 30 días, del mes 12, perdón, 30 días por Piscis, después sigue Aries, después sigue Tauro, después sigue Géminis, después sigue Leo, y etcétera, ¿verdad? Que lo puedo buscar claramente, pero mi punto es que dura 30 días en cada una de esas constelaciones y pasa por 12 constelaciones durante el año, así como durante el día hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Hay 12 constelaciones para un año por las cuales pasa el sol. Las otras constelaciones están alrededor de todo el firmamento, pero el sol no pasa por ellas y por eso no se cuentan. Dice, entonces el primer sello será sin notarse, nadie se dará cuenta. Pues sí, algunos se darán cuenta, pero digamos, al ser la manifestación de los 2 testigos, solo pocos van a poder verlo al inicio,
porque es como el sol el último es el sol de justicia, entonces como el sol en la mañana, que apenas empieza a ver su luz, pero todavía no se ve el sol. Entonces es un proceso gradual. Primero lo van a conocer algunos cercanos a los que les esté predicando al inicio, y después se va a expandir la prédica por el mundo entero de una u otra manera. Entonces eso puede tomar un tiempo, y puede que el tiempo para que se llegue a ver más o ser más visible la manifestación de los dos testigos, ya para ese tiempo se haya abierto el segundo sello. Entonces por eso digo que creo que puede ser en general para la mayoría de la gente lo más claro va a ser la Tercera Guerra Mundial, porque la mayoría de la gente no va a reconocer a los dos testigos, y si alguien les dice, les va a decir que están locos, cómo se le ocurre, etc. Entonces lo que la mayoría de la gente va a reconocer es la guerra. Los dos testigos van a ser algunos pocos, y los que los van a reconocer principalmente va a ser más que todo al final de su manifestación. Lo otro también es que una posibilidad que yo he mencionado, por el hecho de que a Moshe cuando nació lo escondieron 3 meses, es posible que los primeros 3 meses, como decía, como el inicio del amanecer, cuando ya sale la luz pero todavía no se ve el sol, que los primeros 3 meses sean más leves en comparación con el resto de, o sea, los otros 3 años y 3 meses que vendrían después. Dice aquí, el Shabbat se debería guardar desde viernes en la tarde a sábado o desde sábado, porque en Bereshit, en la creación, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Si normalmente muchos agarran ese verso para decir que el día empieza en la tarde. Ahí dice, fue la tarde y la mañana del primer día. Pero vean que dice tarde y mañana, no dice y fue la noche y el día. El noche y día se refiere a 12 horas y 12 horas. Tarde y mañana se refiere a un tiempo pequeño, ¿verdad? El inicio de la noche, el inicio del día. Entonces, si uno lee en contexto el Génesis, uno puede ver que, bueno, otro argumento, por si algo también que usan para decir eso, es que Yahweh hizo la luz porque todo estaba en oscuridad, en caos. Pero como vemos en Isaías 45:7, Yahweh le dio forma a la luz, o sea, la luz es eterna. Yahweh es la luz que se contrajo para crear el espacio en el cual se llenó de oscuridad, y después en esa oscuridad sacó la luz, y después vino la noche, llamó día a la luz y noche a la oscuridad, y fue el primer día. Entonces vemos que después de que hace la creación, o sea, hace la luz, el otro día el firmamento, el tercer día las plantas, el cuarto día las lumbreras, etc. Es como una persona, como un hombre que sale a trabajar y vuelve en la tarde, duerme hasta la mañana y se levanta para ir a trabajar otra vez y cumplir su labor. Entonces Yahweh va y hace el trabajo, hace la luz, y después dice, y fue la tarde y la mañana. O sea, ahí lo que se está refiriendo es al proceso de ir y trabajar y después volver a descansar para volver a trabajar en la mañana del otro día. Por eso dice tarde y mañana, no dice noche y día. Además de que, como dije, la luz estaba antes, después se dio la oscuridad. Después en esa oscuridad Yahweh sacó la luz, que es como cuando el sol vuelve a salir, y después vino la oscuridad, y etcétera, etcétera. Hay otro montón de ejemplos, también uno de los principales, o sea, digo un montón de ejemplos que se pueden ver ahí mismo en Génesis, pero uno de los principales de la escritura está en Juan 20, cuando en el verso 1 dice que Miriam llegó cuando estaba amaneciendo en el primer día de la semana, amaneciendo. Y al final de ese capítulo dice que más tarde, en esa noche de ese mismo día, primero de la semana, entonces si ya era de noche, es más adelante de la tarde, y dice que era el mismo día. Según el judaísmo, el calendario errado del judaísmo, que es lunar, como es lunar, lo tienen que empezar en la noche. Entonces dicen que empieza a las 6 de la tarde el día. Pero si el día empezara a las 6 de la tarde, ya la noche sería obviamente otro día al de ese día que acaba de pasar. A lo que me refiero con eso es que
si el día empezara a las 6 de la tarde, en Juan 20, cuando dice, cuando llegó la noche, diría la noche del inicio del segundo día, pero no, dice la noche de ese mismo día, el primero de la semana. Entonces el día empieza a las 6 de la mañana y va de 6 de la mañana a 6 de la mañana, y por eso las 6 de la mañana en ese tiempo se le llamaba la hora cero. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Bueno, en sí la respuesta sería, ¿verdad?, a lo inicial, que se guarda el Shabbat de 6 de la mañana, de 6 a 6, pero de la mañana. Dice, ¿qué significa nombre sobre todo nombre? Que es el nombre más importante de todos los nombres, que es el nombre que tiene autoridad sobre todo otro nombre. ¿Por qué en ciertas teorías dice que el pueblo judío es el que va a traer al Mesías falso? Porque como los judíos no aceptaron al Mesías, o sea, y lo digo en lo más simple, después le agrego un poco de complejidad. Como los judíos no aceptaron al Mesías, todavía están esperando a un Mesías, entonces simplemente lo toman como que aquel que acepten como Mesías sería el que la escritura en el nuevo pacto se refiere como anticristo, porque al no aceptar al verdadero van a aceptar al falso, porque ellos no están esperando el reino de los cielos espirituales, están esperando algo físico, entonces esperan un hombre que construya el templo, que les permita seguir haciendo los sacrificios y demás. Ahora, lo más complejo es que los que hoy en día dicen ser judíos, la mayoría de ellos no son descendientes de Israel, de Jacob. Entonces, al no ser descendientes de Israel, eso, ¿verdad?, claramente es una de las razones por las que no van a aceptar al Mesías nunca, en el sentido de que tristemente por sus mandamientos de hombres, por sus doctrinas de demonios y otro montón de detalles ahí del Talmud y demás, hace que rechacen a toda costa al Mesías verdadero, y por ende van a terminar preparando el camino para el falso Mesías. Pero no sería Israel, no serían los verdaderos Yahudim. Puede leer Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Israel sí es el pueblo elegido, pero no sé si cuánto conoce usted de la escritura, pero hay una parte en la escritura cuando Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Esaú se enojó, prometió vengarse, y una de las formas en las que se vengó fue haciéndose pasar por Israel ante el mundo. Entonces muchos de los que hoy en día dicen ser judíos en realidad son edomitas que practican judaísmo, rechazan al Mesías, pero reciben de los cristianos montones de apoyo, casi que adoración y otro montón de factores, porque los cristianos piensan que estos edomitas son el pueblo israelita. Y no solo edomitas, hay otros grupos que se metieron en el judaísmo. Entonces, el verdadero Israel sí es el pueblo escogido, el pueblo que Yahweh esparció por toda la tierra por su pecado. Y como estaba también escrito, se olvidarían de quiénes eran, perderíamos la identidad, porque otro la tomaría. Así como, repito, así como Jacob tomó la vestimenta de Esaú, después Esaú se vistió de Jacob. Y no sé usted dónde vivirá, pero por ejemplo, bendito Yahweh, aquí en Costa Rica, bueno, en sí, el pueblo latino, en general la mayoría son israelitas verdaderos, pero obviamente eso no se nos enseña, no se nos dice ni se nos va a decir. A algunos pocos se les dijo hace poco con lo de los sefarditas, los apellidos que salieron de los sefardim, unos eran falsos, pero una lista sí salió verdadera, y ahí sale como la mayoría son verdaderos israelitas. Dice por acá, ¿puedo explicar por favor de Barín 28.13 de Deuteronomio? Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. ¿Verdad? El pueblo de Israel, cuando sirviese a Yahweh, la única forma sería a través de Yahushua, Yahweh le convertirá en cabeza y no cola, porque llevamos siglos de ser cola, ¿verdad?
vivir como países tercermundistas, algunos, antepasados en esclavitud, hoy en día una esclavitud mental, económica y otro montón de cosas que mantienen a la gente atrapada, siendo cola, los de atrás y demás. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Entonces Yahweh ahora nos va a poner por cabeza, nos va a llevar a gobernar, razón por la que también teníamos que pasar por la experiencia que hemos pasado como pueblo durante toda la historia humana para llegar a entender cómo se debe gobernar, así como Yahushua sirvió a los discípulos para enseñarnos el ejemplo, mientras que los líderes del mundo hacen todo lo contrario, se aprovechan. Entonces dice, estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Yahweh. Si obedecemos los mandamientos de Yahweh, Yahweh nos pone por encima de todas las naciones. Cuando rompemos los mandamientos nos pone debajo de todos. Y ahí es donde nos pisotean y hacen lo que les da la gana, como lo han hecho por siglos. Dice, si obedeces los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples. ¿Verdad? El pueblo no los cumplió, no los guardó, entonces Yahweh nos esparció por toda la tierra. Dice, la prédica de los dos testigos serían juntos o separados. ¿Hay alguna clave para saber cómo será ahora? Pues no dudo que hayan claves, espero Yahweh nos revele todas, pero digamos hasta el momento, uno de los detalles es que hay varios. Por ejemplo, uno, que cuando Yahushua manda a los 70 discípulos a predicar, los manda de 2 en 2. En el judaísmo se habla de que un hombre importante nunca debería viajar solo. Y en ese caso, ¿verdad? Sería como los dos testigos acompañándose el uno al otro. Ambos son importantes, por supuesto, pero uno es el que representa al rey y el otro representa su profeta. Entonces, además de eso está Moshe y Aarón. Moshe y Aarón son dos representaciones de los dos testigos y anduvieron juntos durante ya el ministerio, ¿verdad? Claramente. Entonces, por esos factores me hace pensar que andarían juntos. Obviamente Yahweh puede hacer las cosas nuevas como lo ha hecho en el pasado, pero en sí la mayoría de factores me hace pensar que tendrían que andar juntos. Al menos los terminan matando juntos. Entonces, de empezar apartados, separados el uno del otro, considero que eventualmente, quizá apenas para el inicio de la prédica, se unirían o algo así. Dice, ¿podrías por favor explicar un poco de la Torah oral, en qué consiste, es verdad o no? Okay. La Torah oral es lo que hoy en día se conoce como el Talmud, al cual le han agregado un montón más de lo que se conocía como Torah oral, claramente, con el tiempo, judíos, opiniones y demás. Pero, sea como sea, no es verdad. Esa viene siendo la interpretación según la letra o la carne de la Torah. Los judíos dicen, o sea, el lado judío es que cuando se le dio la Torah escrita a Israel, se le dio la interpretación oralmente a Moshe, para que solo los israelíes pudieran cumplirla, lo cual creo que no es muy justo, entre otros montón de cosas que se podría decir ahí. Pero entonces se dice que la única forma de cumplir la Torah escrita es sabiendo la Torah oral. Curiosamente, la Torah oral la llaman Torah Sheba'al Peh, que literalmente sería la Torah que viene de la boca, o la Torah transmitida oralmente. Pero también se podría, ese mismo término, decir o traducir como la Torah de la boca de Baal, Torah Sheba'al Peh. Entonces, curiosamente, en el nuevo pacto, que el nuevo pacto viene siendo la explicación de la correcta interpretación y cumplimiento de la Torah, o sea, lo que ellos hicieron con el Talmud, es lo que Yahushua vino a hacer con su enseñanza y lo que escribieron los apóstoles, que conocemos como el nuevo pacto, porque ahí se nos explica todo.
Entonces, en el nuevo pacto vemos que Yahweh es uno, Moshe es uno, pero él recibió la Torah a través de varios malachim. Entonces, varios, al menos dos. Y por eso habría venido un malach que da la Torah escrita y otro malach que le da la Torah oral. Y esa Torah oral de ese malach sería el que se convertiría en Baal, el acusador del pueblo utilizando la Torah. Y solo se podía transmitir oralmente hasta que llegó un tiempo cuando ya había venido Mashiach y ellos estaban viendo la amenaza, que dijeron ahora sí hay que escribirla. Entonces ahí es donde escribieron el Talmud. Hay cosas interesantes en el Talmud porque es gigante, o sea, es muy muy grande, y repito, le han agregado durante mucho tiempo, entonces es bastante grande. Hay cosas interesantes en el Talmud, pero son así como una que otra enseñanza que se puede sacar de una que otra historia o conexión que hacen con la escritura, pero cuando ya se llega a mandamientos es letra, es carne, y también hay varias opiniones con respecto a cómo cumplir un mandamiento, lo cual no tiene sentido, se debería hacer solo una y la correcta, así como hay otro montón de cosas perdidas, o sea, sorprendentes, donde hablan de cómo pueden matar a un gentil porque es como matar a un animal, de cómo pueden violar a una niña de 3 años y no es violación y no pierde obviamente no utilizan la palabra violación, pero pueden estar sexualmente con una niña de 3 años y dicen que según ellos no pierde la virginidad, y otro montón de factores que de verdad es sorprendente que eso pueda estar escrito y que se consideren creyentes en un todopoderoso, misericordioso, bueno y demás. El tercer ojo, glándula pineal, ¿tiene relación con Yah o es invento del adversario? Bueno, o sea, la glándula pineal ahí está, sí existe, y es como un ojo espiritual, el ojo de la mente, que tristemente a través de la alimentación, el flúor en el agua y otro montón de cosas han venido a bloquear. Entonces es una herramienta del cuerpo para conectarse con lo espiritual. Simplemente el enemigo usa el símbolo por el ojo que todo lo ve, y por el hecho de que él de varias formas quiere abrir esa puerta para ser él al que esa persona vea, ¿verdad? O sea, ser el que es adorado. Pero, o sea, Yahweh hizo al hombre y por ende incluyó la glándula pineal. Y por algo también el enemigo la quiere bloquear, para que no podamos estar más conectados con lo espiritual, con el Todopoderoso y demás. Pero repito, cuando el enemigo lo usa o le da promoción, es porque quiere ser él el que entre por esa puerta una vez que la persona piensa en abrirla. Dice, ¿Yahushua es Yahweh o son dos, como padre e hijo? Pues sí, son dos, pero, ok, en sí, voy a explicar los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de arriba abajo, Yahweh el Todopoderoso es eterno, y cuando él decidió hacerse una imagen, esa imagen es su hijo, que es la imagen de sí mismo, puesto que él es invisible. Entonces cuando él decidió crear, él hizo, se contrajo su luz para hacer la creación del espacio y demás. En sí toda la creación se hizo a través de la palabra. Yahushua el Mesías es la palabra. Y Yahweh viene siendo como la mente, la Ruach HaKodesh viene siendo como el pensamiento, la voluntad. Y Yahushua el Mesías es la palabra, como el hijo del pensamiento y la mente. Entonces, así como un padre y un hijo, en muchos casos, ¿verdad?, se ven casi idénticos, o sea, se ven muy parecidos, con más razón obviamente en el aspecto de Yahweh, de quien emanó la Ruach para tener a Mashiach el hijo, así como de Adán salió Eva, para que Adán tuviese con Eva a Set, que como dice Génesis 5,
fue hecho a imagen y semejanza de Adán, puesto que si el mismo Génesis 5 dice que hizo al hombre y a la mujer y los llamó Adán. Entonces después se separa la mujer del hombre y al unirse viene Set. Mi punto es, la imagen, por más que se pareciese a Eva es parte de Adán, porque el esposo y la esposa son uno, y por ende el hijo es imagen y semejanza completa de su padre, en este caso como Yahushua, que es completamente igual al padre, así como de hecho en la misma tradición judía se menciona que Isaac era idéntico a Abraham. Y sabemos que Abraham representa a Yahweh, Isaac representa a Yahushua. Filipo le preguntó a Yahushua, muéstranos al Padre, y él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Cuando Yahweh decidió descender a esta tierra a través de Yahushua primero, con solo su presencia, o parte de, por decirlo así, descender, entrar en carne, ya está en un nivel diferente al nivel de lo eterno, donde se mantiene apartado de todo como el Altísimo, ¿verdad? Como el más alto. Entonces Yahweh se mantiene en su trono, en lo alto, como el Altísimo, incluso cuando decide manifestarse en la tierra y entrar en un cuerpo, como lo hizo con Yahushua el Mesías. Pero al ya entrar en un cuerpo, o al ya ser una imagen, como acabo de decir, que es la imagen del Padre, viene a ser otro nivel, como el nivel que tiene un hijo a la par del Padre, que el Padre siempre se mantiene por encima, igual con el Eterno, Yahweh, el que decidió tener una imagen, y esa imagen es Yahushua. Por eso Yahushua dice, el Padre mayor es que yo. Por eso Yahushua dice, yo soy el camino. Él no dice, yo soy el destino. Entonces, por otro lado también, que esto es importante, Yahushua ora y le pide a Yahweh que nosotros podamos ser uno con Él, así como Yahushua es uno con Él. Entonces son uno, así como un padre y un hijo tienen la misma, bueno, en parte, porque obviamente está la madre, que repito, en el matrimonio son uno, entonces tiene el mismo ADN. Igual con, en el sentido espiritual, pero obviamente con Yahweh y Yahushua. Algo más iba a decir. Sí, como decía, Yahushua dijo, yo soy el camino, no dijo, yo soy el destino. Él dijo ser uno con el Padre, pero vuelvo y repito, al estar en carne hay una separación. Es uno con el Padre a través de la Ruach HaKodesh, que une. Uno con el Padre, así como un mismo ADN en la familia, así como una familia es uno. El Padre es la cabeza, la madre es el cuerpo, los hijos las extremidades. Entonces la familia es unidad, y así debería verse, pero tristemente por lo dividido que es este mundo y cuánto meten la división en las familias y demás, la gente se considera individuos y no entienden el ser una parte de un todo, ¿verdad? En este caso de la familia. Entonces por eso es que Yahweh, la Ruach y Yahushua son uno, pero son tres manifestaciones en las cuales Yahweh es el más alto y es uno. La Ruach es su voluntad que emanó de él, y Yahushua su imagen, su hijo, a través del cual creó absolutamente todo, como el rey que con su palabra habla y hace que se cumplan las cosas. Dice, yo creía que el primer sello era el último, porque en el caballo viene un jinete, no son dos jinetes, y cada testigo tendría un caballo. No, bueno, sí, el primer sello es el testigo con Moshe, el último. Ahora, yo menciono los dos testigos porque sabemos que hay otro, según Apocalipsis 11, no porque en el sello diga que viene algún otro. Pero hay un contraste que he mencionado en otras ocasiones del primer sello con los otros tres.
de una u otra manera los otros 3 sellos que le siguen se conectan con el primer sello. En lo más simple, blanco es el primer caballo, el segundo es rojo porque trae derramamiento de sangre. El caballo representa guerra, entonces todos los caballos representan guerra. En este caso, el blanco es guerra espiritual, el rojo es guerra física, carnal, por eso va a haber derramamiento de sangre. Después viene el caballo negro, que claramente es el contrario del blanco. Entonces, primero es contrario en el sentido del tipo de guerra, espiritual, carnal. Después el contrario en el color, y por ende se refiere a vida y muerte. Bueno, en realidad alimento y hambre, porque el primero trae el alimento espiritual. En el tercer sello va a haber hambre con el caballo negro. Después viene el caballo pálido, que es el contraste con el caballo blanco. Una cosa es ser de blanco y otra cosa es estar pálido, ¿verdad? Enfermizo. Por eso algunos lo traducen como amarillo o verde, pero la palabra en griego es cloros. Entonces se refiere a que ha perdido el color. Y lo curioso de ese contraste es que en el tercer caballo, que es pálido, dice que lo monta la muerte y el Seol lo sigue. Entonces ahí vemos que a pesar de que es un sello y se menciona un jinete con un caballo específico, menciona que hay otro que lo sigue detrás. Entonces, si es la muerte y lo sigue el Seol, el primer sello en ese contraste sería la vida y lo sigue el paraíso o el reino de Yahweh. Entonces después decía, ¿qué significado tendría la electricidad? Sí, no entiendo muy bien la pregunta, pero en sí obviamente representa poder. Es una de las manifestaciones físicas que representan el poder del Padre. Curiosamente, ¿verdad? Los que adoraban a Zeus, que es Lucifer, lo adoraban como el dios del rayo, o adoran sin saber que lo hacen. Y ¿verdad? Por un lado salió Nikola Tesla con la posibilidad de darle electricidad gratis al mundo entero, y lo que hicieron fue callarlo, esconder todo, romper todo y seguir cobrándole a la gente y cada vez más y peor. Entonces, ¿verdad? Adoran a esa entidad, Lucifer, y ven la manera de cobrarle a la gente por luz, cosa que podrían dar de gratis porque Yahweh es bueno y así hace las cosas de gratis. Entonces, igual que quieren hacer con el agua y otro montón de cosas, bueno, que quieren hacer con lo que ya han hecho. Es bueno estudiar Cábala, es bueno estudiar. Ahora, la escritura dice, examinadlo todo, tomad lo bueno, desechad lo malo. Entonces, al usted estudiar, va a encontrar información que usted va a desechar y va a encontrar información que debería mantener en su mente, en su corazón. Tomar lo bueno y desechar lo malo, siempre con la escritura como base. Yo he encontrado muchísima información en la Cábala que confirma que Yahushua es el Mesías, y eso me hace obviamente querer leer más, y me sorprende porque la mayoría de los que estudian eso, por no decir, bueno, sí, la gran mayoría, lo hacen sin creer que Yahushua es el Mesías, pero hay con montones de confirmaciones, y no solo de Yahushua como Mashiach, sino de otras cosas que profetiza la escritura y que están en el nuevo pacto y demás. Entonces, información muy interesante, acomoda muchas cosas de la Torah. Sin embargo, hay gente que lo utiliza con otras intenciones y empiezan a hacer otras cosas, y eso es lo que hace que mucha gente vea la Cábala como si fuera brujería o algo así, lo cual no es, pero sí utilizan información para hacer cosas que terminan en cosas como hechicería, sin duda. ¿Verdad? Cosas en eso, como lo que Madonna y eso, que se ponen un hilo rojo pensando que eso le va a guardar del mal de ojo, cosas así que tratan de manipular los poderes que Yahweh tiene, pensando que a través del conocimiento van a poder accesar a la capacidad de doblarle el brazo a Yahweh, ¿verdad? Como hacer que Él se manifieste y haga algunas cosas. Y eso es lo que tratan de hacer con la brujería, los hechiceros y demás.
y no se dan cuenta que al hacer eso el poder con el que están trabajando es otro la entidad que está utilizando esa fe de las personas y demás para engañarlos, como en otro montón de religiones. Pero cuando yo hablo de cábala me refiero a la información, al conocimiento, no me refiero a X prácticas que hacen personas que se dicen ser cabalistas. Dice, la serpiente era un animal o es una representación de algo, o Samael poseyó a la serpiente. O sea, la serpiente era un animal, pero diferente a los de hoy en día, un nivel más elevado, y fue una criatura hecha por un ángel, Heilel, para ir a incitar a Javá o Eva a comer del fruto. Y ese deseo de incitarle a hacer eso, desde el punto de Heilel, nació de la oscuridad de Samael. Entonces era como Samael en la serpiente, pero en realidad que la estaba controlando era Heilel. Samael en la serpiente en el sentido de que era la maldad que inició con Samael, que se le pasó a Heilel, y por eso él decidió enviar a la serpiente para engañar a Eva. Esa maldad de Samael estaba en Heilel, ¿verdad? Como la maldad de un papá que se le pase al hijo, y por eso Heilel terminó haciendo, ¿verdad?, lo que hizo y cayendo también del favor de Yahweh al engañar a Eva o al hacer eso. Entonces, vamos a ver qué más había dicho. La serpiente era un animal, una representación de algo. De hecho, estábamos leyendo hace poco en la congregación el Shabbat, y el Shabbat vamos a continuar, Adán y Eva, de cómo la serpiente que los engañó andaba por ahí después ya arrastrándose, y era como una anaconda básicamente, pero antes había tenido pies o patas y bueno, extremidades como brazos, o bueno, más seguro patas delanteras. Bueno, en realidad se dice que era erguido, y según el libro de Adán y Eva y otros escritos era el animal más hermoso de todos, pero después se volvió el más grotesco, así como Lucifer, que era el ángel más hermoso de todos, y después se vuelve horrible. Entonces fue un animal creado para esa función. Era el más hermoso porque representaba a Heilel en la tierra, así como Heilel representaba al Todopoderoso en el segundo cielo, y cayó y se volvió más espantoso como Heilel al caer. Entonces el de hoy en día es como las serpientes de hoy en día son como una representación, como lo más cercano en el mundo físico de lo que fue esa serpiente original, la cual representa ese Heilel, la serpiente antigua, o en sí, Satanás. Continúa. Dice, otra duda, perdón, hay muchas religiones y muchas creencias, hay una sola verdad después de la muerte para todos, y todas las religiones, o cuando uno muere según lo que crea, eso es lo que pasa. No, solo hay una opción correcta, y todas las religiones tienen diferentes teorías al respecto, según las enseñanzas que heredaron de sus padres. La escritura nos revela que en general todos heredamos mentira. Cuando uno lee las escrituras se da cuenta de que, aunque a uno le decían que uno creía en las escrituras y que uno seguía la doctrina de la escritura, cuando uno lee la escritura se da cuenta que no, si la lee con cuidado, si presta atención y trata de buscar los detalles donde se sale lo que le han enseñado de lo que está escrito. Entonces, Yahushua dijo, yo soy la verdad. Entonces hay solo una verdad, solo hay una verdad. Yahushua es la verdad. También hay un juicio justo para todos los que vienen al mundo y hacen las cosas bien. Bueno, siempre hay un juicio justo para todos, incluso para los impíos, pero me refiero en este caso para aquellos que nacieron en una religión que no era. Yahweh siempre de una u otra manera va a hacer que les llegue la verdad, y la persona decidirá rechazarla o no, y habrá que ver por la persona diferentes cosas que se tomarían en cuenta, cuánta verdad merece que se le revele y demás. Entonces al final es un juicio justo como para ver quiénes van a entrar al reino como reyes, quiénes como personas del pueblo, quiénes como naciones.
Ahora, me estoy adelantando aquí, pero me devuelvo y leo la pregunta. Hay muchas religiones y muchas creencias, así es. Hay una sola verdad, exacto, la verdad absoluta, Yahushua. Después de la muerte para todos y todas las religiones, o cuando uno muere según lo crea. Okay. Si hay gente que cree que si una persona, o sea, que la persona si cree en Buda se va a ir al cielo de Buda, y si la persona cree en Krishna se va a ir al cielo de Krishna. No, nada de eso. Esos son, bueno, no Buda, pero Krishna y otros son ángeles caídos. Buda sí, son dioses falsos. Que con un poco de verdad y otro montón de mentira han engañado a la gente a través de los siglos, tristemente, para adorar imágenes y otras cosas, para caer en idolatría. En este mundo, Yahweh permitió que existiese el mal para nosotros poder llegar a discernir y separar lo bueno de lo malo y escoger lo bueno. Entonces por eso hay tanta mentira, hay tanto malo en el mundo, pero solo hay una verdad y solo hay un bueno. Y los que busquen a ese bueno, Yahweh, Él se les revela y les muestra el camino hacia Él, que es Yahushua el Mesías. Entonces, cuando una persona muere, todos los que mueren van al Seol, es un lugar donde van las almas, y ahí hay varios lugares, una parte de paraíso y otra parte que es un infierno, dependiendo de las obras de la persona, si va al paraíso o al infierno, dependiendo de sus obras, su fe y demás. Y ahí están esperando hasta el momento donde todos van a ser resucitados para ser juzgados en el juicio final, para ver quiénes van a entrar a la vida eterna y quiénes van a entrar a la destrucción eterna en el lago de fuego. Espero haya quedado claro. Dice, ¿cuál es el significado de Shua? Shua significa salvación, liberación, riqueza, opulencia. Entonces Yahushua quiere decir el que causa la existencia salva, o Yahweh salva, o la riqueza de Yahweh. Continúo, Mateo 28:19, en el griego dice lo mismo que la versión de la Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Esta pregunta me han hecho bastantes veces ya. Es que hay dos versiones griegas. En una lo dice completo, en otra lo dice como la mitad. Entonces, según los que se agarran de uno, dicen que en el otro le agregaron, y los que se agarran del otro dicen que en el otro le quitaron. Ahora, como he dicho, ahí dice inmersándose en el nombre del Padre, el Hijo y de la Ruach HaKodesh. Por ejemplo, voy a ir un momento a una de las versiones griegas, es la Textus Receptus, que es donde aparece. En la otra es donde no estaría. Dice aquí, mi última pregunta es, ¿qué significado tiene el burro o pollino que montó el Mesías? Los reyes andaban en burro, al menos en unas cuantas de las culturas del Medio Oriente. Entonces, como Yahushua, primero, también por si algo, estaba cumpliendo una profecía de Zacarías, de que Mashiach entraría en un pollino. Entonces, estaba cumpliendo la profecía de Zacarías, estaba mostrando que él es el que trae el reino, por eso lo llamaban hijo de David cuando iba entrando ahí, cosa que él no rechazó a pesar de después decir que no es el hijo de David sino la raíz. Y la razón por la que no lo rechazó es porque proféticamente representaba Yahushua viniendo a través del último, representado por el asno, no por tonto, sino porque el asno en la escritura también se conecta con los egipcios, porque el faraón había dicho, esos egipcios que son unos asnos, ¿qué van a saber? Cuando Moshe le habló en el Nilo, porque él quería que la gente pensara que él era un poderoso, entonces iba todas las mañanas a hacer sus necesidades al Nilo, para que pensaran que él no iba nunca al baño. Entonces Moshe le dijo que era un falso y que esto que lo otro, y él le respondió eso de los asnos. Entonces los egipcios, además de también cuando se habla de Ismael, que se conecta también, pero repito, el egipcio representa el asno. Moshe nació en Egipto, se creía ser egipcio, se vestía como egipcio, entonces el último viene como Moshe entre las naciones, se ve como un gentil,
pero no lo es. Tiene la presencia de Yahweh sobre él y por eso se manifiesta como la rama de David, el rey de Israel. Entonces por eso fue que entró en un asno, para representar que trae el reino, para cumplir la profecía de Zacarías, para mostrar su humildad, para mostrar que traía misericordia, no juicio, porque si no hubiera entrado en un caballo, como el último que viene en un caballo porque viene a hacer guerra. Y por último, para representar que el último sería aquel sobre quien se posaría la presencia de Mashiach, pero él vendría como si fuera un gentil, como un egipcio, o sea, como Moshe, no como un egipcio literalmente. Dice, ¿podrías explicar cuál fue el pecado de Cam por el cual Noah lo maldijo? Hay dos opiniones. Una es que lo castró para quitarle la posibilidad de tener más hijos, porque Cam no quería dividirse la tierra con otro hermano. Pensaba que ya con Shem y Jafet era suficiente, si venía otro iba a ser demasiado. Por eso maldijo Noah al cuarto hijo, porque como él ya no podría tener un cuarto hijo, Noah maldijo a Canaán, el cuarto hijo de Cam, que fue curiosamente el hijo que fue y le dijo que estaba Noah ahí desnudo en la tienda. Entonces por eso también tenía culpa.